hoy estamos en esta plataforma. Ojalá que nos aguantemos, ¿eh? Ahorita, supuestamente, el tiempo y la cantidad de compañeros que pueden ingresar. Que no tengamos ninguna interrupción en este momento. Vamos a empezar para terminar tal vez en unos 50 minutos. Así un poco rápido, ¿ah? Si la ley de lo contencioso administrativo la tienen ahí, luego, y ya ustedes nos pueden intervenir, nos podemos interactuar, ¿va? Entonces, ustedes, si tienen alguna duda, pueden manifestarse, ¿no? Y decir, vamos a ir respondiendo poco a poco. Les encargo apagar, tal vez, o alejarse del teléfono, algún ruido por ahí, alguna interferencia en el ambiente que ustedes, donde se encuentren en este momento, porque a veces hay interferencia y se pierde ahí la posibilidad de hablar con ustedes. ¿Estamos? Nuestro examen, ya saben ustedes que es el 17, va martes 17 de la semana entrante. El contenido del examen, pues definitivamente va a ser los dos primeros puntos de nuestro programa. Ya agotamos en su momento los procedimientos administrativos, ahora nos toca con los recursos. Y de los recursos yo envié el materialito de apoyo en su momento y estuvimos viendo por ahí el contenido de ese documento. Nos quedó pendiente. Y todo joven es fundamental para saber la razón de ser de los recursos educativos establecidos en la legislación y por eso es que está plasmado en el programa, objeto de nuestro conocimiento, ¿no? Porque en la vida práctica esos son los medios que se aplican como abogados, como peticionarios en su momento, ¿verdad? Debemos de conocer, pues, ¿no? Un poco técnico, con base en la doctrina y un poco nuestro acercamiento a la legislación. Nosotros, como estudiantes de Derecho, sí debemos de conocer la legislación, en este caso, nuestra ley única de lo contencioso administrativo. ¿Ya? La última charla que tuvimos, si recuerdan ustedes, fueron del objeto del recurso administrativo, ¿verdad? Y la finalidad, ¿ya? Sí, con los recursos administrativos. Y estos dos últimos conceptos jóvenes creo que es fundamental que sepamos, ¿no? Manejar así puntualmente. Ejemplo, el objeto de un recurso administrativo, hicimos el pequeño, una pequeña síntesis en este sentido. El objeto del recurso administrativo es lograr que se revoque, se modifique o se confirme la resolución recurrida, el objeto de un recurso administrativo, cualquier recurso administrativo. Y la finalidad, que es lo que se persigue con el planteamiento de un recurso administrativo, es lograr que el órgano administrativo revise su propio acto, es decir, un segundo momento o una segunda oportunidad a la autoridad administrativa de revisar su acto emitido y que está siendo impugnada, ¿no? Porque la razón de la impugnación, porque afecta intereses de particulares. Muy bien. Ahora, el efecto, el puntito que nos toca es efectos que producen con el planteamiento de un recurso administrativo. Aquí tenemos que pensar, jóvenes, el efecto, ¿no?, que produce cuando se plantea un recurso administrativo. Es decir, solo con el hecho de plantear el recurso administrativo será que suspende la ejecutoriedad, suspende el cumplimiento de la resolución administrativa recurrida e impugnada por una persona, por un particular, porque le afecta su derecho, ¿no? Entonces, esto es lo que uno a veces se pregunta. Y luego, si suspende y
desde el momento de su planteamiento o suspende hasta el momento en que se toma la decisión o se resuelve el recurso administrativo por la autoridad que corresponde. ¿Ya? Aquí las preguntas estas nos podemos que obtener la respuesta, esperar la respuesta de los teóricos del derecho procesal administrativo. Yo siempre me fundamento en ellos porque definitivamente para nuestro conocimiento hay que estudiar la teoría, ¿no? Para tener argumentos, ¿no? Y conocimiento. Pues aquí yo hago don Gavino Fraga, un mexicano clásico del derecho administrativo y del procesal administrativo. Y él establece, dice que por regla general, la interposición del recurso no suspende la ejecutoriedad del acto reclamado o el acto recurrido, que es decir, la resolución administrativa que está siendo objeto del recurso. Como también el otro, Villar Romero, es otro español, y manifiesta al respecto que con la interposición del recurso no suspende por regla general la ejecutoriedad del acto impugnado. Es decir, los mismos términos, la misma visión, la misma opinión al respecto, ¿no? Para ellos, el planteamiento de recurso no afecta, no suspende el contenido de la resolución. Pongamos un ejemplo. La resolución administrativa que se emitió por la solicitud de explotación de minas, que habíamos dicho con anterioridad. Un ejemplo muy sencillo, ¿no? Y si no se logró, por ejemplo, o si logró por parte del peticionario, imagínense ustedes grandes empresarios, ¿no? Una sociedad anónima, una persona jurídica planteó la petición y para allá en algún municipio, en un departamento del país, y bueno, se tramitó y hubo terceros, que son los colindantes, por ejemplo, ¿no? Vecinos, por ejemplo, de la finca, del terreno donde va a ser la explotación, ellos argumentaron que definitivamente esto nos afecta nuestra propiedad, el medio ambiente, los recursos renovables, ¿no? Afecta. Y si la resolución autorizó la explotación, pues enhorabuena para el peticionario, el dueño de la explotación minera, pero ¿qué sucede con las otras partes, ¿no? Los colindantes, por ejemplo, ellos podrán impugnar la resolución. Entonces, y si, fíjense ustedes, si con el planteamiento de recurso revocatoria, por decirlo ya con claridad, un medio de impugnación se planteó y se le empieza a dar trámite por el órgano que corresponde y bueno, y en la resolución no suspende su contenido y el dueño de la explotación minera pues empieza a trabajar, ¿no? Introducir maquinaria, explota, desmorona, etcétera, ¿no? A mí se me ocurren muchas cosas, ¿no? Para un caso hipotético que puede darse, ¿no? En cualquier otro caso puede darse. Entonces, ¿qué pasa si la resolución es decir, el recurso no suspende el contenido? O sea, la ejecuta el acto por aquella parte y este lado, su derecho está afectado. Entonces, esto con la doctrina como que no nos ponemos de acuerdo y a nivel de ellos hay mucha discusión. Para otras realidades sociales posiblemente es oportuno, para nosotros, imagínense ustedes, el problema que provoca la explotación de mina afecta derechos de terceros, por ejemplo, pues definitivamente afecta, ¿no? Deteriora en ese sentido. Entonces, peor aún, si no suspende el contenido, el de la resolución desde el momento del planteamiento de recursos, peor aún cuando si se espera hasta que la autoridad que corresponde tramitar y resolver el recurso, esta confirma la resolución incurrida. ¿Qué sucede? Los afectados continúan
con la situación del problema, ¿no? En ese sentido, no es posible aceptar en este caso. Y posiblemente, pues, podrán haber otros medios, otras acciones, ¿no? Como para defender el derecho a la integridad física, etcétera, de la persona afectada. Pero esos son otros tipos de acciones que no son meramente administrativas, ¿ya? No son de carácter administrativo, posiblemente amparo, posiblemente inconstitucionalidad o nulidad, pero son otros medios, digo, que no son de carácter administrativo. Pero eso ya serán los abogados que podrán actuar en un caso concreto, ¿no? Entonces, jóvenes, viendo esta situación preocupante, la legislación nuestra, yo les pregunto, hagan ustedes un poquito de reflexión con la lectura que han dado. Ojalá que den lectura a la ley de lo contencioso administrativo que les he dicho, del 7, donde aparecen los recursos, la revocatoria, al 17 bis. Si en ese espacio de lectura que ustedes han hecho, han encontrado una norma, un artículo de esa parte que diga que con el planteamiento de un recurso revocatorio o el de reposición en su caso, suspende el efecto, el contenido de la resolución que autorizó el ejercicio del derecho de explotación de mina, por ejemplo, ¿no? Eso no lo encontramos legal. Eso no lo encontramos. Entonces, decimos que nuestra legislación, si no lo establece, se recurre a la ley del organismo judicial por supletoriedad. Por supletoriedad. Entonces, se toma esa ley y se puede aplicar. Se debe aplicar en el ámbito administrativo. Que con el planteamiento, con el solo hecho de plantear un recurso administrativo, automáticamente suspende el efecto o el contenido de la resolución impugnada o recursiva. Al decir así, yo les digo, menos mal, ¿no? En estas palabras, menos mal que nuestra legislación tiene esa posibilidad, nuestro sistema de posibilidad, el día que ustedes parecido, ¿no? Apliquen estas reflexiones que les estoy manifestando. Con el planteamiento de un recurso en nuestro sistema, sí suspende el efecto, el contenido de la resolución impugnada, porque esa resolución afecta a un derecho, ¿no? Afecta a un interés. Menos mal, repito con esas palabras, que sí contamos con esa posibilidad. Es cierto, la ley de lo contencioso no establece con claridad, pero también es cierto que tenemos la posibilidad de aplicar por supletoriedad o complemento, dice la ley de lo contencioso administrativo, para todos los casos administrativos que si hay vacío, si hay duda, la ley del organismo judicial como ley general de carácter procedimental. ¿Estamos, jóvenes? Eso hablando un poquito de los efectos. Disculpe. ¿Sí? Pero ¿en qué artículo ya de la LOC está que sí se puede suspender? De la ley del organismo judicial. Sí, del organismo judicial, yo no sé si lo tienen ustedes en la mano y ustedes me van a decir a mí qué bárbaro que no tienen la ley en la mano, pero jóvenes, en la ley la ley del organismo judicial, carácter general, que ustedes pueden establecer. También ayudémonos y ayúdenme ustedes, que por aplicación de esta ley y asuntos encontramos en la ley del organismo judicial. Ahora, vamos a ver, yo... aquí ve, en ahí, iniciar grabación. ¿Dónde dice? Aquí ve. Aquí. Pero iniciar grabación. Ahí está. Micrófono, por favor. ¿Encontró usted? La tengo aquí, pero no sé Es el artículo 23, artículo 23 de la ley del organismo judicial. Las deficiencias de otras leyes
se aplicarán por los preceptuados por esta. Entonces, esta ley, sí, especialmente medios de defensa, digamos, acciones de amparo o de nulidad, etcétera. Si no encontramos segunda ley, pues aplicaríamos esta ley. Entonces, pero hay que recurrir donde está el recurso de nulidad, la acción de amparo especial, es decir, nos obliga a buscar en las leyes especiales. Para esto, podríamos ir al Código Procesal Civil y Mercantil, ¿ya? Donde están todos los medios de impugnación allá, recursos de revocatoria, de reposición, contra resoluciones judiciales. Las posibilidades establecidas en el Código Procesal Civil y Mercantil, jóvenes, nación, podemos tomar en cuenta para plantear en vía mismo buena aplicación con base al artículo 22. ¿Usted por qué está aplicando la ley del, perdón, el Código Procesal Civil y Mercantil? ¿Alguna pregunta? Porque la ley del 23 me da la posibilidad de recurrir a este medio. Claro que tener claro el efecto, el sentido de los medios de impugnación que están. ¿Estamos? En principio, el artículo de la ley del organismo judicial. Repito, las deficiencias de otras leyes, es decir, las lagunas, las dudas, leyes especiales, serán suplidas con base a la ley del organismo judicial. Y depende del tipo de juicio o acciones o medios de encambio, vamos a recurrir a la ley de ese asunto. Y en este caso diría el Código Procesal Civil y Mercantil. Se podría hacer también para el Código Procesal Penal. Ahí hay medios de impugnación, ¿verdad? ¿Qué es eso? Ustedes manejan y se recuerdan mejor que yo, ¿no? Pero ahí está la posibilidad de su aplicación de las leyes para casos donde vamos a encontrar dudas, ¿no? Dudas en la forma de actuar conforme a derecho y conforme a las leyes. ¿Otra pregunta? Oh, perdone, ¿qué artículo fue el que mencionó de la ley de lo contencioso administrativo? Disculpe. La ley de lo contencioso administrativo, en principio están de los recursos que estamos hablando, el recurso de revocatoria, artículo 7 sería, ¿no? Artículo 9. ¿Ah? 7, recurso 9, la ley del recurso de recursos. Licenciado, y con estos dos concatenamos el artículo 23 de la ley del organismo judicial. Así es. Muy bien, gracias. Gracias, licenciado. Va viendo también de la supletoriedad de la ley, o sea, eso. El artículo 26, sé que la pregunta de los artículos. En la misma ley de lo contencioso tenemos el artículo 26, dice solo que hay de integración. En lo que fuere aplicable el proceso contencioso administrativo se le integrará con las normas de la ley social y del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí acabo que sustentado nuestros argumentos hace un rato. El organismo judicial, dijimos, artículo 23, ¿se recuerda? Y depende del asunto, pues ahora nos remitimos al Código Procesal Civil y Mercantil por la misma posibilidad de integrar medios de impugnación, dije, acciones, amparo o algún recurso de nulidad, etcétera, civil y mercantil, en el ámbito del derecho administrativo. Podemos aplicar con base a esas normas. Artículo, repito, artículo 6 de la ley de la ley de lo contencioso, artículo 23 de la ley del organismo judicial. ¿Ya? Código Procesal Civil. Completamos, ¿no?
Gracias, Y mira, él va a hablar, estoy hablando de eso. Ay, no, Pueden pobre. encender su micrófono, por favor. Yo no me metí a la- Por favor. Anderson Pérez, tu micrófono está encendido. Por favor, jóvenes, pueden apagar sus micrófonos, que hay interferencia. Les agradezco y muchas gracias, para no tengamos interrupciones. Vamos a finalizar los requisitos que tenemos que tener interposición de los recursos. ¿Qué es lo que uno pregunta, no? Cuando nace la posibilidad de plantear un recurso administrativo. Claro, jóvenes, yo diría que lo que podría yo hacer como abogado de asunto, pues encuentro requisitos, solo que la doctrina clasifica, ¿verdad? Requisitos de carácter subjetivo, de carácter objetivo. Y vamos viendo los requisitos de carácter subjetivo. Está requisito relacionado con la administración, otros requisitos relacionados con los interesados. Es decir, joven, pregunta, dije yo, ¿no? Lo primero que uno pregunta, ¿hay necesidad de plantear teniendo en cuenta el nivel jerárquico de la autoridad que emitió la resolución? Pues es una dirección general, por ejemplo, civil, trayendo a cuenta nuevamente los ejemplos puestos anteriormente, ¿no? A la Dirección de Aeronáutica Civil, donde se planteó solicitud de autorización de una línea, una flotilla de aviones, ¿no? De paso interno. Ahí se tramitó, dio la resolución, solo que desfavorable, no se autorizó la línea. Entonces, pues, como interesados o como abogados, ¿no? Que apoyan, inmediatamente plantean el recurso de revocatorio con base en el artículo 6. Muy bien, entonces planteamos el recurso administrativo, pues con base en la ley del artículo 7 de la ley de contencioso administrativo nos establece con claridad ante la autoridad que haya emitido la resolución. ¿Ya? Eso. Entonces, el primer requisito es ubicar existencia del órgano administrativo competente ante quien se debe plantear el recurso. Muy bien. Ya dentro del trámite, como procedimiento administrativo, la autoridad obligada para tramitar la historia en nuestro sistema, en nuestra legislación, jóvenes, ya la autoridad superior de esa dirección general de hoy sería el ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, ¿no? Así se. Bueno, eso. En relación al interesado, es decir, el interesado, que es el particular recurrente, siempre con capacidad de ejercicio, ¿no? Físicamente presente, pues definitivamente actúa. Ahora, si por X razón el titular de petición que ahora va a recurrir la revocatoria se encuentra enfermo, por ejemplo, ¿no? O por razones de viaje o se ausenta temporalmente, puede delegar su actuación en una persona, es decir, a través de un mandato, es función notarial, es el que actúa en representación del sujeto de derecho, ¿no? El sujeto del derecho o el dueño del derecho de petición por razones de ausencia temporal no está presente, pero a través de su representante legal. Pero eso con base a la capacidad de ejercicio que posee esta. Muy bien. William, por su micrófono, respete. Muchas gracias. No sé quién habló, le agradezco, ¿no? Interferencia de niños por ahí. Buenas noches, licenciado. Bueno. Una pregunta, no sé si se la puedo plantear. Ya, yo tenía la siguiente pregunta. Como se estaba diciendo que en los requisitos uno, el memorial, cuando uno interpone el recurso de revocatorio, es ante la misma institución que a la que le estoy impugnando, ¿verdad? Sí, Nieves, Sí. Mariela está hablando. Sí, 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 soy yo, Nieves Mariela. Yo escuché lejos su voz. Vale. ¿Ahí me escucha?
Muy bien, Nieves. Así, sí, entonces ahí está estableciendo de que ante la misma autoridad haya generado, emitido solución administrativa como consecuencia, como producto, decisión realizado anteriormente, ¿verdad? El ejemplo que estoy poniendo yo, una aeronáutica civil, la autorización de la actividad esta de aeronáutica, una flotilla de aviones o avionetas, qué sé yo, para viajes aéreos, ¿no? Pues ahí se desarrolló el procedimiento administrativo de su producto, es la resolución, solo que la resolución esta no está favorable a su derecho, ¿no? No se le autorizó su derecho de petición. Entonces, ahí plantearía el recurso de revocatoria. Ahora, la pregunta que sí, como requisito carácter subjetivo con el órgano administrativo es preguntar, ¿ante quién se plantea? Pues ante el órgano o institución, como dice Mariela, que haya emitido la resolución administrativa impugnada o recurrida en otros términos. Licenciado, entonces digamos que ellos revisan mi recurso, pero lo revisa la autoridad superior, ¿verdad? ¿De la misma institución? Muy bien, Mariela. El recurso revocatorio prácticamente lo que está el objetivo es lograr pues la revocatoria. Lo voy a poner hasta que termine mi clase. Yoili. Licenciado, ¿por qué no silencia a todos para que Silencia no a todos? Micrófono. Apaguen sus micrófonos, por favor, compañeros. Especial Nos están digo, usted puede silenciar a todos. Esta anfitrión. ¿O puede sacarlo, licenciado? ¿Lo podemos sacar? Creo que sí, lo vamos a apagar. Sáquelo. Sáquelo, licenciado. Vamos a ver. Licenciado, ya apagó todos los micrófonos, ya solo está encendido el de usted. ¿Quién es la compañera que está interfiriendo ustedes? Deme el nombre para poder. Marroquín. Apellido Marroquín, ¿eh? Me da pena hacer todo esto, pero sí, cuéntame. Una consulta. Hágalo, por favor. ¿Cuál sería puntualmente el artículo donde indica que al interponer el recurso, por ejemplo, revocatoria, suspende los efectos de la resolución? ¿En qué ley lo podríamos consultar? Ajá. Perdón, Julio, ¿se llama usted, va? Sí, Julio Romero. Sí. Gracias, Julio. Muy bien. Yo manifesté que en nuestra legislación, de lo que argumenté, no establece, y prácticamente no acepta pues esa postura de los teóricos, ¿no? que desarrollan la doctrina del derecho procesal administrativo en este sentido. Ellos allá argumentan que el recurso administrativo sí no debe afectar el contenido de la resolución impugnada. Bueno, y las preguntas que nosotros hacemos, ¿qué pasa o no en la práctica si empiezan a ejecutar el contenido de la resolución? Porque aquel fue autorizado y él feliz entra a desarrollar y bueno, empieza a afectar derechos de terceros, ¿no? Menos mal, en nuestra legislación no está eso establecido. Quiere decir, Julio, que en nuestra legislación no está establecido, no aparece y por lo tanto no opera en nuestra legislación. ¿Estamos? Aquí donde nosotros podemos decir que eso sucede, Julio, en la práctica de la administración pública, porque se recurren al Código Procesal Civil y Mercantil, ¿no? El efecto que produce ahí ya en ese ámbito de los medios de impugnación. En el ámbito judicial,
los recursos sí suspenden la ejecutoriedad de las resoluciones recurridas. En lo administrativo, no. Y emitido taxativamente en una norma. No hay norma, Julio. Por lo tanto, nosotros nos basamos con base al artículo que mencionamos hace un rato de la supletoriedad o complementaria integridad de las leyes, pues definitivamente vamos a la ley del organismo judicial, el Código Procesal Civil y Mercantil. Es decir, el sentido establecido en esas normas para los recursos como medio de impugnación, podemos tomar, ¿ya? Podemos aplicar en el ámbito administrativo, en el campo de la administración pública. Si usted fuera un abogado, yo abogado de la administración pública y estoy acá asesorando y ahora apoyo al ministro para decirle, mire, tenemos que resolver de esta manera, para usted o yo como abogado de la administración pública, vamos a aplicar esas normas, ¿no? Por supletoriedad. Por lo tanto, el recurso administrativo planteado por X persona suspende. Para nosotros aquí, con el planteamiento de un recurso, suspende el contenido o la ejecutoriedad de la resolución administrativa impugnada. ¿Sí, Julio? No hay norma con claridad, sino que por supletoriedad del Código Procesal Civil Mercantil es que venimos y aplicamos para el ámbito de la administración pública. ¿Sí? Muy bien. Gracias, Lick. Muy bien. Lick, una pregunta. Estamos con los requisitos. ¿Sí? En el caso con relación a la administración, ¿qué casos son los que causales de inhibitoria? Ah, muy bien. Qué excelente. Jóvenes. En este caso, de la pregunta de Luis Danilo. Correcto, licenciado. Tampoco la legislación, si la ley de lo contencioso administrativo no lo establece con claridad. Nos vamos por supletoriedad. En el caso de la administración pública, si el director general de la ética civil, quien emitió la desfavorable para mi derecho y petición, tengo que impugnar. Resulta que el director general de ahí es pariente, y en el peor de los casos, la persona que solicita la autorización de la línea aérea, por ejemplo. Pero a mí, yo planteo el recurso y aquella persona es pariente, pues, del director general. Señores, ahí, legalmente y por respeto de las personas, pueden inhibirse el director de conocer el asunto, ¿ya? De conocer el asunto, que en este caso es recurso administrativo de revocatorio. Entonces, no dice en qué caso debe inhibirse. También tenemos que recurrir a la ley del organismo judicial, artículo, y las normas aquellas, creo que son 145, donde establece los casos de que un juez debe inhibirse, debe excusarse, o la parte interesada debe plantear, obligar a que se excuse el juez de ir conociendo. Entonces, en el ámbito judicial, esa parte lo podemos traer acá en el ámbito de la administración pública, ¿no? Podemos argumentar que el señor director es pariente de la otra persona que está planteando aquí el recurso, o es el sujeto del derecho de petición y que fue favorecido con autorización de la línea aérea, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué hay? Definitivamente, señores, hay problema, ¿no? Ese es el problema. Entonces, Julio, en este caso, la ley tampoco establece, pero ya la forma de interpretar y aplicar las normas es en este sentido. Por supletoriedad, ¿sí? El 26 de la ley de lo contencioso, artículo 23 de la ley del organismo judicial y el artículo, creo que son no estoy tan seguro, pero me van a perdonar, el artículo 145,
donde están establecidos los casos de inhibitoria, de recusación de los jueces o autoridades judiciales. ¿No estamos? Gracias, licenciado. Muy Disculpe. bien. Sí. Mire, una pregunta. No sé si es por eso, pero estaba leyendo los artículos de los recursos en el proceso civil y mercantil, que están desde el 598 para revocatoria y reposición. Y si bien es cierto, como usted dice, la ley nuestra, digamos, protege a los que están interponiendo el recurso para que no siga surtiendo efecto la resolución que se está impugnando. Pero, Sí, bueno. pero no, o sea, no lo dice taxativamente en algún artículo, porque algún compañero lo preguntó. Sin embargo, estaba leyendo, por ejemplo, el de la procedencia de la revocatoria y dice que debe de ser como resuelto en 24 horas. Entonces, esto también le da esa calidad de decir, está defendiendo a la persona que está impugnando el recurso, porque se debe resolver en 24 horas, que es así, pues. Wendy, ¿qué ley me dijo usted? En el procesal civil y mercantil, en el 598. El Código Procesal Civil y Mercantil. Ajá, de la... Sí, Procesal del Civil y proceso. Mercantil. Ajá, sí, sí, el 598 dice la procedencia de la revocatoria, y en la parte de abajo dice la parte que considera afectada también puede pedir la revocatoria de los decretos dentro de las 24 horas siguientes a la última notificación, y habla también de otros plazos, y la resolución debe darse en 24 horas siguientes en el siguiente artículo, y así. Lo que le decía yo es como que es una forma de proteger también a la persona que lo está interponiendo, ya que debe resolverse lo antes posible. Así lo veo yo, no sé si estoy bien. Ya. Eso es para muy caso especial para situaciones de carácter civil. Por ejemplo, de alguna propiedad, bien inmueble, un derecho real afectado. ¿Cuáles son los derechos reales? Pues son una servidumbre de paso, etcétera, ¿no? Pero en el sentido exacto que establece el Código Civil para casos civiles, en ese sentido, no es posible aplicar en el derecho administrativo. Solamente el efecto que estamos buscando de que suspender, ¿ya?, la ejecutoriedad, ese aspecto exactamente allá en el ámbito civil, lo podemos traer acá para su aplicación en el caso administrativo. ¿Por qué razón también? Porque el código, la ley de lo contencioso administrativo señala su procedimiento. Si ustedes se dan cuenta que hay plazos ahí. Pero lo que interesa acá es que la aplicación de efecto suspensivo, ¿sí?, deja cumplir el contenido o el resultado de esa resolución impugnada. No le dice claridad de lo contencioso administrativo, por supletoriedad nos vamos allá. Y allá nos damos cuenta, compañerita, el contenido de estos articulados, pero está aquí, aclaro, ¿no?, para casos especiales en materia civil, ¿ya? Para materia civil allá. Ahora, para materia administrativa, acá, que hay vacío, entonces nosotros por supletoriedad estamos recogiendo el contenido de ese normativo para acá. Pero no es así exactamente de 24 horas, etcétera, que excelente para allá, pero eso es de otro carácter, ¿verdad? Otro carácter y naturaleza. En cambio, acá en el ámbito administrativo, lo que se busca únicamente es que el curso suspenda. Y lamentablemente la ley de lo contencioso no lo contempla, entonces nos vamos por supletoriedad. Pero no podemos alegar la misma aplicación allá en cuanto al tiempo para casos civiles propiamente. Vamos. Muy bien. Muy bien. ¿Otra intervención? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Tal vez pueda dar su nombre para mejor William Castillo. Comunicación. William. Muy bien, William Castillo. Cuéntame. Anteriormente había mencionado el artículo 145, pero no sé, no mencionó de qué ley. No sé si escuché, no escuché. Eso sí, yo mencioné el 45, pero no estoy seguro, por eso les dije no estoy seguro. El caso de las inhibitorias, de las recusaciones
Vamos a ver. El 122. William, artículo 122 de la ley del organismo judicial, de los impedimentos, de las excusas, de las recusaciones, que definitivamente obliga a inhibirse un juez, para un juez digo, podemos traer por supletoriedad en el ámbito administrativo en ese sentido, ¿no? Más o menos con el ejemplo que puede darse, ¿no? Y si se dan jóvenes, nadie alega, ahí es la corrupción, ¿no? El favoritismo en la administración pública. Pero que hay posibilidad, ¿no? Muy bien, muy bien. Ahora, en relación a los interesados, tenemos que ver que es que la persona que vaya a plantear recursos siempre y cuando tenga su capacidad de ejercicio, además de la capacidad de ejercicio. Eso es la doctrina que nos lo dice, que también nos vamos a dar cuenta que en nuestra legislación no exige ese requisito, ¿no? Que quien debe plantear recurso administrativo X, siempre y cuando, por ejemplo, tenga o que manifieste su capacidad de ejercicio. Y usted sabe que la capacidad de ejercicio, con base al derecho común, dice que la persona llega a los 18 años, ¿no? Se le otorga su capacidad de ejercicio. Bueno, ya es un ciudadano, puede actuar por sí solo, ¿no? Si por sí solo no puede, tiene también capacidad de delegar su representación para que actúe a su nombre, ¿va? Y representación, cabalmente, en juicio, en cualquier actividad, ¿no? Que él puede, pero por razones, por ejemplo, de ausencia temporal, de viaje, de trabajo, o bien por razones de enfermedad que puede aparecer en un procedimiento administrativo a plantear recursos, ¿no? Está la resolución, le afecta un derecho, pero lamentablemente salió de viaje, pero lamentablemente está enfermo, esa persona puede delegar a su representante a través de un mandato. Ya la actuación de un mandatario en este caso va a aparecer, no necesariamente de carácter judicial, ¿no? Sino que un mandatario de carácter general, ¿no? De carácter administrativo, pues, para actuar en los procedimientos administrativos a plantear el recurso. Bien con base a la supletoriedad de las leyes. El único requisito que nuestra legislación es legitimada, que este es un requisito también relacionado con la persona, según la doctrina. Este único, nuestra legislación sí recoge. Creo que está en el artículo, ayúdenme ustedes, porque yo ya, con el cansancio que llevo, a veces me descontrolo. Vamos, el artículo 10, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, ¿no? Acabar curso de revocatoria y de reposición. Escuchen eso, ¿no? Podrán interponerse por quien haya sido parte en el expediente. Se imagina usted el procedimiento administrativo por petición y a quien le asista al derecho para plantear el recurso de revocatoria o el que aparezca con interés del mismo. Serían los terceros hayan podido aparecer en un procedimiento administrativo, pero que es la persona legitimada, la que está en procedimiento administrativo de petición, es quien le asiste el derecho a plantear el recurso, ¿no? Ya dijimos acá, si la persona, ¿qué pasa? La eventualidad de enfermedad o de ausencia de trabajo, entonces, pues puede delegar su legitimidad en otra persona a través de el mandato. Pero eso es en virtud de la capacidad que él tiene de trasladar el ejercicio de derecho a otra persona. O sea, pues, la doctrina sí argumenta la capacidad como requisito fundamental en cuanto a la persona que hace uso de los recursos, ¿no? Porque nuestra legislación no lo establece. Sin embargo, lo podemos aplicar por supletoriedad, como dije, con la ley de lo contencioso, propiamente, la ley del organismo judicial y, en este caso, el Código Civil también, ¿verdad? Las personas, artículo 5, ¿no? 15 por ahí, de la ley, del Código, hasta el Código de Notariados, para la forma de hacer el mandato. Y tipo de contrato, nos regresamos del último libro del Código Civil. Pues, esa es la posibilidad de actuar en este caso de los bolsillos, ¿ya? Que encontramos en la ley especial. La ley especial en materia
el procedimiento administrativo sería el contencioso administrativo. Pero ahí tenemos la posibilidad de actuar en ese sentido. Bueno, los recursos, los requisitos de carácter objetivo. Vamos. Estos fueron subjetivos, ahora es objetivo. La doctrina nos hace esta clasificación. Aquí el objetivo es, dice la doctrina, la queda de la acción ley, ¿ya? ¿Qué ley, jóvenes, recoge o establece con que son para la doctrina calificados como recursos hombres, si ustedes quieren con apellido, ¿no? En nuestro caso, la ley de lo contencioso administrativo, el artículo 7, autoridad ante quien se plantea y, bueno, todos sus requisitos necesarios para su presentación, ¿eh? Dentro de los 5 días hábiles, ¿no? Por escrito ante quien emitió la resolución, en este caso, el director general. Ahí está establecido. Si es ante un órgano, por ejemplo, un ministro de Estado, ante el Consejo Municipal, por ejemplo, Consejo Superior Universitario, Junta de las entidades descentralizadas, sería el recurso de reposición, ¿no? El artículo 9. O sea, es clara en este sentido, establece con nombre los dos únicos de carácter ordinario, porque están establecidos por la ley. Los extraordinarios, recursos administrativos extraordinarios, jóvenes, aparecen con la posibilidad de plantearlos en los procedimientos administrativos. ¿Cuáles? Podría ser el recurso de queja o un recurso de nulidad. Sí, mejor dicho, establecido. Sí, está establecido para casos muy especiales, ¿ya? Casos muy especiales, el recurso, el de queja o el ocurso. El recurso de queja tiene carácter administrativo, casos especiales, casos determinados, especialmente jóvenes en materia tributaria, ¿ya? Si el recurso revocatorio no es admitido para su trámite, el afectado, ya con el recurso de revocatorio planteó y fue rechazado, esta persona puede recurrir en queja, hace uso de recurso de el ocurso legalmente llamado, ¿sí? Que tiene pues, definición para el ámbito administrativo como recurso administrativo, porque el contenido es, el sentir es quejarse contra el director general que no admitió para su trámite. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, este sería un recurso extraordinario que encontramos en nuestra legislación solamente para esos casos, ¿no? Ahora, ustedes están preguntando ahorita, pero ¿qué pasa si el recurso de revocatoria allá en el aeronáutica civil, que es ámbito de la administración pública, ¿no? Ámbito administrativo propiamente, no es admitido un recurso de revocatoria? Pues la respuesta es así. Aunque ya ustedes ya leyeron el artículo 10 de la ley de amparo, ¿no? El inciso creo que exactamente. Cuando no es admitido para su trámite un recurso, pues definitivamente planteamos amparo, ¿ya? Es decir, un recurso ordinario en el ámbito de la administración pública, sí, el organismo ejecutivo, todas sus instituciones, si el director ignora o no fue asesorado, etcétera, y no admitió para su trámite el recurso de revocatoria. Entonces, ¿qué va a pasar de esta manera del recurso de revocatoria? En este sentido, pues plantear la acción, ¿no? Acción de amparo, ¿sí? El amparo, ¿por qué? Porque hay una amenaza contra su derecho de petición, con su derecho de propiedad, qué sé yo, pues cualquier otro tipo de derecho, ¿eh? Que está afectando ahí, que el fondo de derecho, la vida, la libertad de la persona que está afectando, pues definitivamente puede recurrir en amparo. Pero esto solamente de este lado, ¿no?
plantear. Pero digo yo, a curso extraordinario, para este lado de la Administración Pública Central no existe. Esto, con la lectura que han hecho ustedes, no aparece la posibilidad de quejarse de un director general que no acepta el recurso revocatorio. Para eso nos vamos a la ley de amparo, si se diera el caso. Muy bien, jóvenes. Lick, perdone, y lo mismo pasa con el silencio administrativo. Ajá. Lo mismo pasa con el silencio administrativo. Bueno, bueno, casi lo mismo. Digámosle usted, el silencio administrativo es la institución aquella que se produce después de un procedimiento administrativo. Si no hay resolución, ya dejamos claro que hay 30 días, ¿no?, para emitir la resolución en una fase tan especial. Cuando el expediente administrativo se encuentra en estado de, dijimos, ¿cómo sea la ley? Bueno, ahí si no produce el resultado y pasaron los 30 días, pues definitivamente, y para interrumpir la acción de amparo. Esta es la segunda razón, jóvenes, para plantear amparo en materia administrativa. Interrumpir el silencio administrativo. No, perdone. Sí, Ángel. Cuéntame. Buenas noches. Buenas noches, Ángel. Pero al plantear ese amparo, ¿qué nos resolverían? O sea, únicamente el amparo lo que hace es obligar a la entidad a resolver la petición que está pendiente de resolver, valga la redundancia. Efectivamente, así es, Ángel, así es. No significa que... El efecto. No, eso no significa que nos vayan a resolver favorablemente, habiendo un silencio administrativo, ¿verdad? Muy bien interpretado, Ángel, felicito. Así es. El efecto que produce la acción de amparo, que es una acción de carácter constitucional, es para defender el derecho a petición ante lo que hace el director. Lo rechazó, ¿ya? Simplemente. O el silencio administrativo que pregunta la compañera, si no resolvió. En este caso, lo que va a hacer la acción de amparo, el efecto que produce la acción de amparo es obligar a la autoridad, cabalmente dice Ángel, no necesariamente que sea favorable, pues no, eso será objeto del recurso revocatorio. Los recursos administrativos están para atacar, digamos, el fondo de la resolución administrativa, como acto, ¿eh? Eso. Muy bien, Julio, estamos de acuerdo. Vale. El otro requisito de carácter objetivo, la impugnabilidad del acto, es decir, pues, que sea necesariamente resultado de un procedimiento administrativo. Por eso constantemente decimos resolución administrativa, acto administrativo, porque es consecuencia de un trámite administrativo, de un procedimiento administrativo, el de petición, en todo caso, ¿no? Esa es la naturaleza del acto impugnable por medio de un recurso administrativo. No es posible, por eso es que la ley de lo contencioso administrativo dice que no es posible. El artículo 9 dice, si ustedes tienen la ley, es el párrafo segundo, ¿no? No son impugnables por medio de recurso, de reposición o cualquier recurso administrativo que estamos viendo acá, un acto político del gobierno, del presidente, del vicepresidente de la República, dice la ley taxativamente, ¿no? Claro, un presidente de la República o un vicepresidente realizan función política meramente y también, si ustedes quieren, administrativa. Sí, es cierto, pero no de manera directa, no de manera inmediata, sino que la función administrativa que cumple un presidente de la República es a través de sus ministros de Estado. Por eso están los ministros, ¿ya? Con base o de conformidad con la ley de un ejecutivo. El presidente de la República, está el presidente y vicepresidente y sus ministros, ¿no? Creo que son 14 ministerios. Si ustedes hacen el conteo por ahí, va. Ministro de Educación, de Economía, de Trabajo y Relaciones Exteriores, etcétera, ¿no? De Salud, Trabajo, Economía, bueno, son un grupo de ministerios. Por eso, ellos son los que realizan función administrativa, ¿ya? Que le corresponde en un momento al presidente, pero por la función política nacional e internacional que hace un presidente
presidente de la República es que están los ministros. Esa es la razón de la existencia de los ministros, responsables de desarrollar actividades administrativas. Y un ministro lo hace a través de sus directores generales. Por eso es que la ley dice sus órganos de menor jerarquía. El caso que hemos mencionado del Ministerio de Comunicaciones, infraestructura y vivienda, MICIVI, tienen un grupo de directores generales, aeronáutica civil del Ministerio de Comunicación, la Dirección de Transporte Terrestre, para solicitar una línea de camioneta, ¿no? De la Dirección General de Transporte, la Dirección General de Caminos, que se relaciona con construcción de caminos. Y así hay otras direcciones generales que se encargan a prestar un servicio determinado, ¿no? Entonces un ministro se apoya en sus órganos ejecutores, que son los directores generales. ¿Estamos? Por eso es que los recursos de revocatoria, porque los directores generales realizan función administrativa. Creo que más que un ministro. Y por eso es que hay que emitir resoluciones de fondo o final o administrativo con lesividad, ¿no? Puede lesionar los derechos de un tercero que haya aparecido en el procedimiento administrativo, pues ahí está el recurso, para eso está el recurso de revocatoria. Ahora, el ministro, que es el nivel alto de un ministerio, también puede, por una autorización muy especial que le corresponde realizar, y puede afectar derechos, ¿no? Por eso está el recurso de reposición. Muy bien, jóvenes. Vale la pena aclarar acá, yo voy a hacer un paréntesis de los recursos administrativos en nuestra legislación y doctrina, ¿no? Y también lo hago porque a veces salen muchas preguntas. En la sección anterior salió como pregunta y todos los años, ¿va? Y bueno, tanto tiempo de dar clases y de los recursos administrativos. La resolución negativa de un recurso de revocatoria ante esa resolución negativa de recurso revocatorio procede recurso de reposición, ¿sí? Con el agotamiento del trámite de recurso de revocatoria y si confirma la resolución impugnada, el interesado, el dueño del derecho de petición, dará por terminado, porque con eso se termina la vía administrativa, entonces se inicia, si él sigue interesado, va a la vía judicial, ¿sí? Va a abrir la vía de lo contencioso administrativo. Eso lo vamos a hablar en su momento. Pero lo que quiero dejar claro acá es que el recurso de revocatoria es independiente, ¿no? Contra una resolución emitida y va a revisar en segundo nivel solo que por el ministro, ¿va? Y va a terminar con una resolución. Si esa resolución confirma, pues definitivamente afecta el derecho siempre. Por lo tanto, el interesado va a la vía judicial. Muy bien. Y el recurso de reposición está establecido contra resoluciones emanadas por el ministro de Estado, el nivel pues, de un ministerio, el ministro. Él emitió la resolución que afecta, va a ser objeto de recurso de reposición. Con el trámite del recurso de reposición y confirma la resolución, también se ha agotado la vía administrativa y se traslada entonces a la vía judicial para plantear una demanda. El ministerio o el director general de Aeronáutica Civil, el de Camino, el de Transporte Terrestre, que estábamos poniendo como ejemplo, ¿no? Ellos se agota con recurso y se va a la vía judicial, objeto de demanda. Se constituyen entonces en sujeto procesal, denominado demanda. Muy bien, jóvenes, ahí creo que podemos terminar con esto y yo les ruego que le den lectura siempre a la ley. Lo que está manifestándose ahora con las preguntas, con las intervenciones,